un poquito. ¿La ven a la diapo? Sí, profe. Ah, buenísimo. No, les quiero empezar la clase con solamente un repaso de el eje hipotálamo-hipofisario. ¿Por qué? Porque precisamente aquí también tiene que ver la patología tiroidea. Entonces, nosotros repasamos de fisiología, de histología, que la glándula hipofisaria que se haya localizada justamente en la base del cerebro, que es bastante pequeñita, pero que cumple con múltiples funciones, tiene en la silla turca, ¿no es cierto?, se halla ubicada, tiene una adenohipófisis, que es desde donde se segregan eh, múltiples, digamos, hormonas, la mayoría tienen componente proteico, gracias a la liberación de factores liberadores desde el hipotálamo. Entonces, esos estimulan a las células de la adenohipófisis para que produzcan sus respectivos productos de secreción que son fundamentales, tales como la prolactina, que en la glándula mamaria efectivamente se encarga de estimular la producción de leche materna durante la lactancia. Eh, obvio que de aquí también surgen, digamos, las hipofunciones y las hiperfunciones. Entonces, ahora en condiciones anormales puede haber un adenoma de la glándula hipofisaria, como lo vamos a ver en la próxima clase o la otra, como sea. Puede que haya un adenoma y ese adenoma es funcionante, por lo tanto, sintetiza, por ejemplo, prolactina. Y la verdad que me refiero al más frecuente de todos los adenomas, que es el adenoma que sintetiza prolactina. Entonces la paciente tiene secreción láctea sin estar embarazada o sin estar lactando, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno tiene la sospecha firme, además de otras cosas que no les quiero hoy día poner tanta información para que no se confundan. Lo importante es esto, que por ejemplo también desde aquí surgen las hormonas gonadotrofinas, justamente porque le brindan el trofismo el trofismo, o sea, mantienen a la glándula con sus funciones y con su estructura totalmente normal. Las gonadotrofinas, como el nombre lo indica, son las hormonas que se sintetizan en la adenohipófisis para que estimulen al testículo y a los ovarios para sintetizar sus respectivos productos de secreción hormonales, estrógenos, testosterona, etc. La tirotrofina, que es la que hoy nos interesa, nos convoca, es la que justamente ayuda a la glándula tiroidea en la síntesis de sus hormonas liberadoras que son tan importantes para el resto de las funciones del organismo. Es importante que ustedes tomen conciencia de las funciones de las hormonas tiroideas, porque realmente actúa a todo nivel, desde la cabeza, sistema nervioso, hasta los pies. O sea, cuando hay hipotiroidismo, ahí es donde se nota precisamente la disfunción o la hipofunción tiroidea. Luego, la adrenocorticotrofina es la que, corticotropa, es la que se encarga de estimular y de mantener la función de las glándulas suprarrenales. Por otro lado, está la somatotrofina, que actúa a nivel de tejidos y sobre todo a nivel de huesos, para el crecimiento óseo y todo. Por eso, justamente, donde más actúa es en el cartílago del crecimiento. Y luego tenemos el neurohipófisis, que incluso tienen orígenes embrionarios diferentes. Y en la neurohipófisis se sintetizan solamente dos, que son la hormona antidiurética, que actúa a nivel de los túbulos renales, antidiurética, como que no permite la secreción de líquido y lo retiene, pero por condiciones especiales, después les digo, y la oxitocina, que también interviene en la expulsión mediante el estímulo de la succión del bebé de la leche materna. Pero a su vez está muy relacionada con las contracciones uterinas durante el parto. Entonces, ese es el pantallazo general para empezar a ver recién, bueno, esto
lo vamos a ver la clase que viene, pero lo van viendo ahí, hay varias cuestiones que hay que ver. De glándula tiroides, también es importante que sepan, por ejemplo, la localización de la glándula tiroidea, porque tiene como topográficamente, es más, o sea, en otras épocas, hace muchos años, había una asignatura especial que se llamaba anatomía topográfica y estudiaba no solo la anatomía, como estudian ustedes hoy, anatomía normal, sino la vinculación y la relación que tienen esos órganos con el resto, porque de allí surgen también muchas de las complicaciones inherentes a esto, ¿no? A la relación que tienen con otros órganos. Y, y en ese sentido, nosotros podemos tener hueso dioides, ¿no? Una membrana tiroidea, el cartílago tiroide, que se ve aquí, o sea, aquí ya tenemos 3 tejidos, el óseo, la membrana que es fibroso, y el cartílago, tiroides, y la glándula tiroidea, que la glándula tiroidea, eh, tengo tiroides, dice la gente, digamos, como para decir que tengo una patología tiroidea. Todos tenemos glándula tiroidea, ¿no? Este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. Por eso se ha referido a esta glándula como una glándula, digamos, que tiene una forma de H, ¿no? Que se reduce su tamaño normalmente en la zona media y la tráquea. Entonces es fácil palparla, también es fácil en manos experimentadas hacer una punción aspiración con aguja fina de esta glándula. O sea, aplica muy bien la punción aspiración con aguja fina para esta glándula porque es muy superficial. Bueno, para comenzar, en realidad siempre nosotros empezamos por algún trastorno congénito o hereditario del órgano que vamos a ver, pero en este caso no hay mucho para decir. O sea, después, por ejemplo, timos sí tienen, hay una aplasia tímica, o sea, entonces eso sí, pero en tiroides no se han reportado demasiados casos de patología genética o congénita. Entonces nos vamos directamente a las patologías inflamatorias y en ese sentido nosotros tenemos que nombrar que la van a estudiar ustedes bien. Por eso yo digo que está bueno que ustedes lo lean aquí, que lo escuchen porque yo lo digo, pero que vayan a estudiar, porque nadie va a saber tiroiditis de Kerbein si no lo estudia, porque tienen nombre propio, pero no es capricho nuestro. Son patologías que tienen que conocer. Y entonces, ¿cómo van a reconocer después si no las estudiaron nunca? Entonces yo digo que el marco teórico de las biopsias y de las piezas que nosotros los patólogos investigamos realmente es sumamente importante. La otra vez hablábamos con los alumnos de aquí y decíamos, enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es un megacolon congénito. Y bueno, eso yo no se los puedo introducir en la estructura mental de cada uno de ustedes. Eso lo tienen que saber, que hay un megacolon tóxico, hay un megacolon congénito y hay un megacolon adquirido. Entonces eso lo tienen que saber, son clasificaciones. Esta también se llama tiroiditis granulomatosa subaguda o tiroiditis de células gigantes. Y aquí ya les tiene que empezar a sonar a ustedes algo. Nosotros hemos visto en pato 1 sífilis y eso. Sí, profe. Ok, bueno, entonces hemos visto lo que es un granuloma y cómo se componen. O sea, acuérdense que cuando nosotros decimos lesión granulomatosa, por más de tipo inflamatoria que sea, nos estamos refiriendo a una inflamación de tipo crónica. Crónica. ¿Por qué? Porque hay células gigantes y hay otros componentes. Esta dice, integrante del grupo de condiciones de tiroiditis, obviamente conocidas como tiroiditis en resolución. Es decir, que en realidad ya no se ven tantos casos de esta tiroiditis. Afecta a personas de todas las edades y géneros. En realidad pueden estar, como les dije, afectadas. O sea, los géneros, varón, mujer y otros, y distintas edades. Bueno, aquí tienen la glándula tiroidea, les presento la tiroides en histología normal, lo deben haber visto.
donde tenemos los folículos tiroideos que están revestidos por las células foliculares. Esto es re importante. En el medio tiene el coloide, ¿no? Y por supuesto que tiene una estroma que es, o está constituido por tejido conectivo, con tejido conectivo como se ve aquí, donde hay vasos y hay algunas fibras de colágeno. Pero bueno, nos encontramos con esta estructura bastante grande que tiene un centro que puede ser material de tipo coloide y está rodeado por una corona de linfocitos, de macrófagos seguramente, y se pueden ver células gigantes multinucleadas. Yo aquí veo esta, que se ve, no sé si ustedes la perciben a esa que yo, es chiquita, pero se puede ver. Esta que vimos aquí, ¿la ven aquí? ¿A la célula gigante o no? Sí, se ve, profe. Se ve, podríamos ponerla más grande, pero bueno, no tengo forma de ponerla más grande. Y el resto, como les digo, esto puede ser confundido con un folículo, pero esta que está muy próxima, así, de células gigantes. Bueno, aquí está, acá está. Esta se ve bien, no me acordaba yo que tenía esta foto, pero ahí se puede ver una célula gigante multinucleada grandota, digamos, que no es el coloide, porque el coloide se ve diferente. Bueno, hay otra tiroiditis que tiene una importancia bastante específica que ya la vamos a ver. Es un proceso inflamatorio también de la glándula tiroidea de Riedel. Esta es una tiroiditis que se caracteriza por una fibrosis masiva que destruye la glándula, extendiéndose hacia estructuras adyacentes del cuello. Como la glándula tiroidea adquiere una consistencia muy aumentada, esta tiroiditis puede ser confundida con un carcinoma. Incluso, como les digo, como se extiende hacia estructuras adyacentes, esa fibrosis, entonces también puede como que se interprete como que invade órganos vecinos. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico lo puede realizar la ecografía, o sea, es imaginológico. Lo primero que se hace cuando una paciente empieza con algún síntoma o se nota un nódulo o se nota, digo una paciente porque casi todas son mujeres las que, yo tengo un problema tiroideo de hipofunción, que seguramente que Martina o Melina se acuerdan que yo les conté que tengo una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, lo primero que hicieron, además de, obviamente, más o menos a la par, fueron los estudios de laboratorio, pero lo primero que se hace es un estudio ecográfico. Entonces, imaginológico de ecografía. Entonces, esta tiroiditis muestra una masa hipodensa e hipoecoica que reemplaza el tejido tiroideo normal. Hipodensa, o sea, como que no capta demasiado el colorante. Y eso habla de una función que está francamente alterada, ¿no es cierto? La tomografía computadorizada, que ustedes saben, pero que ya no le decimos más axial, sino tomografía computadorizada, esa es la denominación, hasta lo que yo sé, es la más actualizada, y la resonancia magnética muestran hallazgos de fibrosis y en la gammagrafía con yodo 131 aparece una glándula de tipo irregular con baja o nula captación. No creo, honestamente, no soy endocrinóloga, pero no creo que se vaya a pedir una resonancia magnética, también la tiene que autorizar la obra social para un diagnóstico de este tipo. Sin embargo, podría ser en el caso de que haya mucha duda con un carcinoma. Pero se repite este reemplazo, ¿no es cierto?, del tejido normal de la glándula por tejido fibroso. Y estos nódulos que tienen nódulos no, sino la glándula en sí, tiene baja captación de yodo. Y eso habla de un proceso de destrucción de la glándula y por lo tanto de hipotiroidismo concomitante. ¿Me van siguiendo con esto, chicos? Sí, profe. ¿El resto bien? ¿Todos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Profe. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos, bueno, distintas imágenes teñidas con hematoxilina
donde realmente esto ha borrado por completo la arquitectura de la glándula, por completo. Igual que aquí queda un fragmentito de glándula tiroidea, entre comillas, conservada, que a mayor aumento se puede ver esto, que realmente se confirma, ¿no? Esto a mayor aumento demuestra que efectivamente acá hay es muy hialino, es muy de colágeno, ¿no? Por supuesto que si investigamos a fondo, vamos a ver los fibroblastos, que son las células que se encargan de sintetizar el colágeno. Y aquí, fíjense ustedes qué impresionante que está, porque esto sí está muy bueno, porque yo digo, esto está muy bueno porque se ve bien el foco de glándula tiroidea que ha quedado como desplazado hacia un lateral. No puedo decir si hacia la derecha, hacia la izquierda, porque estaría inventando realmente. Y se ven bien los folículos, se ven bien, no es que estén normales por completo, porque la arquitectura en realidad se ha borrado, y aquí sí se ve, porque yo lo estoy viendo, como si fueran fibras, o sea, es una imagen como reticular, ¿no? Que da cuenta de la fibrosis intensa que tiene la tiroiditis de Riedel, ¿no? Dice, acá hay folículos tiroideos del parénquima normal con un área adyacente de inflamación crónica linfoplasmocitaria. Infiltrante. O sea, esto es la tiroides y esto que ustedes pueden ver aquí es un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Cuando ustedes hablen de inflamación crónica, no se olviden nunca de decir que es linfoplasmocitario el infiltrado inflamatorio. ¿Puede haber macrófagos? Sí. Sí, 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 por supuesto que puede haber macrófagos, pero fundamentalmente no pueden dejar de decir que hay linfocitos y que hay células plasmáticas. Por supuesto que puedo observar un área grande de fibrosis colágena e infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario donde no se ven folículos linfoides porque puede ser que, a ver, esto está bueno aclararlo porque, por ejemplo, en la tiroiditis Hashimoto hay mucho infiltrado inflamatorio mononuclear, pero ese infiltrado inflamatorio a veces es focal y a veces hace parecer un ganglio linfático, porque incluso ese infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario puede tener centros germinales prominentes. Entonces, uno parece un ganglio realmente. Creo que tengo una foto, ya se las voy a mostrar, sin folículos linfoides, o sea, el infiltrado es difuso, infiltrando, ¿no es cierto?, el parénquima tiroideo y atrofiándolo focalmente. Y claro, al haber tanta fibrosis, que es lo que predomina, esa fibrosis va comprimiendo los folículos. Bueno, ya de lleno en las enfermedades que tenemos hoy como protagonistas de esta historia, porque en realidad las que vimos hasta aquí son tiroiditis y no son tan comunes de ver, pero sí es muy común encontrar una tiroiditis de Hashimoto y una enfermedad de Graves. Son dos que en algún punto este, pueden compararse desde el punto de vista del proceso autoinmune, ¿no? Porque estas dos enfermedades tienen una patogenia autoinmunológica. Y ustedes se acuerdan lo que es la autoinmunidad, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ujú. ¿Qué es la autoinmunidad? ¿Qué es la autoinmunidad? Es cuando nuestros antígenos propios son reconocidos como extraños por nuestro sistema inmune. Bueno, o sea, en realidad no está mal la definición, pero hay una palabra que yo les enseñé seguramente cuando vimos generalidades de inmunopatología. ¿Alguien se acuerda? ¿Autotolerancia? Muy bien, la tolerancia inmunológica, exactamente. La tolerancia inmunológica o autotolerancia inmunológica es la capacidad del organismo de reconocer lo propio como propio y no como ajeno. Entonces no lo rechaza.
La patogenia, como les digo, es muy importante en ambas dos tiroiditis, ¿no? O sea, la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, que en realidad el nombre de tiroiditis se le da más al Hashimoto que la enfermedad de Graves, porque la enfermedad de Graves no tiene tanta inflamación. Entonces, en este sentido, nosotros partimos de una célula T CD4 positiva que luego de, digamos, de exponerse a determinados antígenos o de ser estimulada por algún mecanismo, en algunos casos desconocido, empieza a diferenciarse, ¿no es cierto? Obviamente, aquí no faltan los mediadores químicos del proceso inflamatorio, siempre están presentes, se divide en estas células B, ¿no es cierto?, que son reactivas a la TSH. Entonces, estas células B, que también, o sea, partiendo de la T, también se dividen o se diferencian gracias a los mediadores químicos que vienen en TCD8 positivos. Entonces, o en células B de tipo plasmocitoides. Fíjense ustedes ahí, es importante que sepan que todo surge a partir de la célula T. Y eso, bueno, después se demuestra con inmunistoquímica, etc. Entonces, una vez que se diferenció en estas células B, estas se transforman, repito, por la acción de la estimulación y mediadores químicos, en células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ustedes saben, tienen una función muy específica, que es la de producir anticuerpos. Entonces, esta célula plasmática tiene una forma muy particular, como es esta de que el núcleo es excéntrico. Esa célula plasmática, ojalá podamos ver una hoy, pero se va hacia la periferia. Y tiene abundante citoplasma acidófilo. Acidófilo, ¿por qué? Porque tiene proteínas en su interior que son las que está secretando, que son los anticuerpos. En este caso sintetiza anti-TSH receptor, o sea, son anticuerpos anti-TSH. Entonces, anti-receptor de TSH. Entonces, en ese sentido, la unión de estos anticuerpos que está formando la célula plasmática, que vino de una diferenciación de allá de arriba de las células B, resulta que la unión con este receptor que tienen en la membrana basal los tirocitos, hace una estimulación, o sea, la unión del anticuerpo que se ha formado ahí, que se ha secretado al receptor, hace que se estimule la glándula. Entonces produce bastante cantidad de hormonas tiroideas, lo cual en definitiva se traduce en un hipertiroidismo, que ya vamos a ver. Entiendo que tengo una diapositiva para hipo y para hipertiroidismo con los síntomas y signos. Entonces, ustedes no olviden nunca de que a mí me gusta mucho la definición de patogenia, que es la secuencia de acontecimientos, y a ustedes les va a ayudar, porque esto tiene todo, que se suceden desde el estímulo inicial hasta la manifestación final de la enfermedad. El estímulo inicial, aquí puede ser que haya una célula TSD4 que se vea estimulada por algún motivo, en algunos casos desconocido, en otros sí, y después viene toda la parte, o sea, los primeros fenómenos, los primeros acontecimientos son moleculares, hasta terminar en un hipertiroidismo, que es lo que el médico ve en el consultorio, síntomas y signos. La otra, la tiroiditis Hashimoto, bueno, también una célula de CD8 positivos, se transforma en una que es esta variante de células T citotóxicas o natural killers, que son las asesinas directas. Entonces esa directamente se une al receptor y produce la destrucción, dice destrucción o muerte de la célula.
Entonces, por supuesto que vamos a tener un hipotiroidismo, porque no hay células que produzcan hormonas tiroideas, y por más que la TSH esté estimulando y que haya un feedback negativo y siga estimulando, no hay células, se han muerto. Estas también sigue como unos pasos similares al anterior, donde estas células B reactivas se transforman en células plasmáticas, y estas sintetizan anticuerpos antitirocitos. Pero ¿qué sucede? Que la unión en la membrana plasmática del receptor del tirocito con el anticuerpo hace que realmente la célula sufra cambios que la conducen a la muerte celular. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Está bien? Ok, bueno, perfecto. Bueno, esto es el motivo de consulta de las pacientes generalmente, ¿no? Donde sienten como que la parte anterior del cuello está como abultada, ¿no? Eso es uno de los primeros síntomas, ¿no? Y aquí justo en la línea media, ¿no? Cuando hay aumento de tamaño de la glándula tiroidea o tiroides, a eso se le llama bocio. O sea, literalmente el bocio es un agrandamiento del tamaño de la glándula tiroidea. Esta foto es o corresponde, no sé por qué puse primero, bueno, pero no importa, no importa. Esta foto corresponde a la microscopía o la histopatología con hematoxina de una tiroiditis de Hashimoto. Como ustedes pueden observar, hay abundante infiltrado inflamatorio mononuclear y tiene centro germinal prominente. Entonces, por eso es como que parece un ganglio linfático. Está infiltrada por tejido inflamatorio crónico, porque no deja, es una tiroiditis. Entonces, pero ¿qué sucede? Que aquí el infiltrado se focaliza, son focalizados con centros germinales prominentes. Las células foliculares sufren cambios de tipo, por decirles, transformaciones que uno las ve como aumentadas de tamaño, con un citoplasma muy acidófilo, porque tienen gran cantidad de mitocondrias en su interior, teñidas obviamente con leucina, y a estas células se les llama células de Hartle, con H y apóstrofe, Hartle o Hurtle. Entonces eso hace el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. O sea, por un lado el infiltrado inflamatorio mononuclear y por otro lado estas células foliculares modificadas que son las células de Hartle. ¿Se entienden? Sí, profe. Bueno, aquí a mayor aumento se puede ver el infiltrado inflamatorio mononuclear, pero son tranquilas las células, digamos. Puede ser que aquí haya una célula plasmática, me parece que sí, pero el resto son células linfoides con escaso citoplasma, que es lo normal, digamos, es lo que normalmente debiera ocurrir. Y aquí sí tienen estas células con un citoplasma acidófilo, a veces granular, amplio, que son las mismas células de Hurtle, estas que les indico yo. Claro, entonces empecemos por el hipotiroidismo. ¿Qué tienen las pacientes? Porque repito, la mayoría son mujeres. Puede haber como, no sé, es innumerable la cantidad de síntomas y signos. Yo siempre cuento que a mí me hizo re mal, o sea, pero también las enfermedades autoinmunes tienen que ver con otra cuestión, no es genético, no es congénito, pero generalmente se da esto después de haber sufrido un estrés o una angustia profunda, ¿no es cierto? En mi caso, a mí me lo diagnosticaron después que murió mi papá, que tuvo una muerte súbita, pero por supuesto, ya tenía problemas cardíacos. Y después yo me vi en una foto así, en la comunión de una de mis hijas, tenía la glándula así, como todo el cuello, todo. Y bueno, yo había subido 8 kilos de peso, o sea, haciendo la misma actividad. Lloraba de cualquier cosa, me decían, hola Gabriela, yo empezaba a llorar, sensibilidad, pero impresionante. El pelo se me caía, la piel seca,
Yo estaba haciendo la tesis de doctorado, digo, ¿para qué quiero la tesis si estoy así como, o sea, re mal, chicos? O sea, ahí me di cuenta. Es decir, trastornos menstruales, trastornos intestinales, trastornos tróficos de la piel, del cabello, un letargo, como lentitud. Yo daba una clase como esta y tenía que ir a dormir porque no daba más, lentitud. Ay, no, es feo, el metabolismo basal súper, súper bajo, bradicardia, no sé, bueno, en realidad era como muy feo, hasta que, bueno, yo no me hice el diagnóstico, o sea, obviamente que me voy a hacer yo, no, yo creí que tenía un tumor, no sé, y bueno, justo me atendió un ex compañero mío y me estaba mirando de frente y dice, te voy a palpar la tiroides, Gabriel, entonces me encontró unos nódulos, porque puede haber nódulos, como les dije, porque parecen folículos linfoides con centros germinales. Aquí tienen, bueno, en realidad, aumento de tamaño de la lengua, eso no, debe ser una de las pocas cosas que yo no noté o no tuve. Depresión, también hay como pérdida de la memoria, un poco, ¿no? Así impresionante, ¿no? Bueno, la piel se torna pálida y seca. Luego hay problemas menstruales, como les dije, o sea, excesivo y prolongado sangrado menstrual. Puede haber en las articulaciones, puede haber dolor de las articulaciones, constipación también, por lo mismo, por el metabolismo desacelerado, ¿no? Y hay debilidad y puede haber como pérdida de masa muscular. Realmente uno se siente fatigado, realmente, sensibilidad aumentada al frío y un aumento de peso, hay ganancia de peso que es inexplicable porque era como que, sí, ¿qué pasa? O sea, 8 kilos, ¿qué era? O sea, era un montón para mí, digamos. Entonces, bueno, esta es la tiroides normal y esto es un esquema de la tiroides cuando está aumentada de tamaño, ¿no? Enfermedad tiroide autoinmune difusa, en la cual la glándula tiroides, bueno, sufre gradualmente, se va produciendo esa especie de, ¿cómo les digo? O sea, cuando, por supuesto que yo tomo hormona tiroidea todos los días de mi vida, pero por ahí ya yo tengo una tiroides que no es esta, ya es una tiroides totalmente atrofiada. ¿Por qué? Porque, bueno, se cansó, digamos, de ser estimulada y de no poder producir las hormonas tiroideas, porque yo encima le pongo hormonas tiroideas y bueno, la TSH por ahí está alta, pero no, casi no la tengo a la glándula yo. Entonces, ese es el cuadro completo de la tiroides Hashimoto. Distinto es a esta, que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, también se llama enfermedad de Graves-Basedow, es esta que las pacientes tienen todo lo contrario de lo que tiene el hipotiroidismo. Entonces son pacientes que tienen diarrea, tienen sudoración, sensibilidad al calor, nerviosismo, insomnio, eh, ¿qué más? La piel está húmeda, taquicardia, elevación del metabolismo basal, temblor, que eso se hace en los exámenes hasta el día de hoy, obvio, ¿no? En los consultorios de endocrinología, como que se pone una hoja de papel sobre la mano y se nota el temblor. Por ahí a mí también me pasa, porque bueno, me ajustan la dosis de la hormona tiroidea, porque bueno, por ahí tomo de más, porque bueno, me parece que eso como el buen médico me automedico y está mal, pero bueno, lo digo como irónicamente, y estas pacientes con enfermedad de Graves tienen una protrusión de los globos oculares, a eso se le llama exoftalmía. ¿Y la exoftalmia por qué se da? Y la exoftalmia se da porque, en primer lugar, hay como una retracción de los párpados, y en segundo lugar, gracias a este metabolismo muy acelerado, se depositan mucopolisacáridos en la parte retroocular y eso hace que los ojos queden como saltones. En ese sentido, bueno, los pacientes pueden tener hasta irritación porque duermen y no terminan de cerrar bien los párpados, ¿no? Entonces la paciente se manifiesta por bocio, es una tríada, por exoftalmia y por edema
pretibial, que es una dermatopatía, por así decirlo. Bueno, aquí tienen, los síntomas pueden variar de persona a persona, por supuesto, pero estamos prácticamente todo lo que les dije, pero podemos revisarlo por las dudas, me haya quedado alguno. La paciente está nerviosa, irritable, cambios de humor, tiene debilidad y fragilidad, debilidad sí, fatiga, o sea, porque es como que todo el tiempo está acelerada. Intolerancia al calor, insomnio, temblor en las manos, latidos cardíacos rápidos e irregulares, o sea, taquicardia, movimientos intestinales frecuentes o diarrea, claro, hay un aumento del peristaltismo, pérdida de peso, bocio, lo cual es una tiroides agrandada. Claro, el bocio significa literalmente aumento de tamaño de la glándula tiroidea que puede estar causando esto de que el cuello parezca como aumento de tamaño. No usamos la palabra nosotros, nunca en medicina usamos la palabra hinchado. No se usa. Eso puede ser que ustedes en clínica médica, por ejemplo, cuando vean y lo pongan en la historia clínica, la paciente o el paciente dice, tengo hinchado los pies. Bueno, ustedes lo van a poner entre comillas, porque esto no lo dijeron ustedes, lo dijo el paciente. Hinchado. Ustedes pueden decir aumento de tamaño, el cuello tiene dimensiones aumentadas, pero no hinchado, porque no tiene nada que ver con la hinchazón, digamos, eso es un término muy vulgar, no es un término médico. Bueno, aquí tenemos la glándula tiroidea muy aumentada de tamaño, toda la glándula, fíjense, un aumento difuso, bastante asimétrico de la glándula tiroidea. Otra cosa que no les dije es que están muy vascularizadas las glándulas tiroides con esta enfermedad de Graves, ¿no? O sea, están sumamente vascularizadas. Hay que tener mucho cuidado si se la va a extirpar. ¿Por qué? Porque puede sangrar mucho la paciente. El representante microscópico es este, digamos, o sea, esto es lo que se ve en la microscopía, o sea, hay como folículos tiroideos aumentados de tamaño, están dilatados, están como, como decirles, algo desconfigurados en cuanto a la arquitectura y tienen el coloide en su interior. El coloide tiene una característica muy especial que es este apolillado. Esto se llama apolillado. Esto que ven aquí es el apolillado. ¿Lo ven o no? Sí, profesor. Eso es apolillado. ¿Por qué? Porque permanentemente las células de los folículos tiroideos están jugando con, con esto de secretar en gran cantidad y tomar coloide y volver a sintetizar y volver a, ¿me entienden? Entonces es, es debido directamente a la, a la hiperfunción de la enfermedad de Graves. En ese sentido, bueno, les traje un caso clínico, mantener, no sé, quería sacar esto y quería sacar para que no quede ya para una próxima clase. Y aquí también le quería sacar esto. Ahí se ve bien el apolillado. Bueno, y el caso, ¿están viendo ahí el caso clínico? No, este no lo saco. Bueno. Sí, pero Sí, se ve. El motivo de consulta a la paciente suele ser de justamente nerviosismo, taquicardia y pérdida de peso. Esto también es importante porque estos son datos epidemiológicos. Entonces ustedes tienen que saber que epidemiológicamente es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre y que la edad de presentación, esto me sirve a mí porque yo no les dije la edad, entonces son alrededor de la cuarta década, ¿no? El examen físico que le realiza puede ser un clínico, como a mí que me atendió un clínico y después me derivó el endocrinólogo, exoftalmo, temblor fino, piel caliente, sudorosa, con áreas localizadas edematosas, planas, con aspecto de placas, localizados en el dorso de las piernas. A la palpación del cuello se constata agrandamiento difuso y simétrico de la glándula tiroides. Yo les dije que no era tan simétrico. Bueno, por eso en los textos figura como diferente, también de acuerdo al informe que dé el ecografista, por así decirlo. Pero la palpación lo puedo encontrar bastante simétrico y después que no sea tanto. Hay estudios que se pueden hacer, además de la ecografía, que
por supuesto, en laboratorio, niveles elevados de TSH, la T3 y la T4 están como aumentadas, obviamente, y la TSH, porque bueno, efectivamente, o sea, no, perdón, está disminuida la TSH porque hay mucho T3 y T4. Es decir, la retroalimentación hace que esa hiperfunción hace que se sintetice gran cantidad de hormona tiroidea, porque acuérdense ustedes que esa enfermedad, que también tiene una base fisiopatogénica inmune o autoinmune, la unión con el receptor hizo que estimular a los tirocitos. Entonces sintetiza gran cantidad. Eso hace que efectivamente por retroalimentación se disminuye la producción de TSH. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una hipercaptación difusa de yodo radioactivo. Y entonces se ve así normalmente, o sea, como normalmente las pacientes con hipertiroidismo, hay mucha captación por la hiperfunción, acuérdense. Bueno, aquí también otra, ¿no? Tienen los ojos saltones, acá hay un poco de incluso inyección conjuntival, lo cual habla de efectivamente como una especie de respuesta, ¿no? Porque todo el día con los ojos abiertos y obviamente que eso irrita, ¿no? Lo que sí se ve en esta paciente es como una masa en el cuello, digamos, pero es la glándula tiroides que está muy aumentada de tamaño y a eso se le llama bocio. ¿Está clara? Sí, profe. Claro, es una mirada fija con ojos muy abiertos. También se le atribuye a la hiperactividad del sistema nervioso simpático y acuérdense que la acumulación esta de tejido conjuntivo laxo, que son los mucopolisacáridos por detrás de los globos oculares, contribuye también a la protrusión de los globos oculares. Aquí se ve una glándula, digamos, en fresco, muy aumento de tamaño, tiene un aspecto como lobulado, muy vascularizada, de color roja, sin fijar, ¿no? Y bueno, y eso en la mayoría de los casos, bueno, se estirpa porque es algo que sigue creciendo, chicos. Entonces, yo recuerdo cuando vivía en un pueblo de La Rioja, cuando era chica, ¿no? Se veían mujeres con bocio, y era un bocio tan impresionante que sigue aumentando de tamaño y se puede ubicar hasta en el tórax, o sea, se crece y se mete dentro del tórax. O sea, es impresionante, ya no se ve tanto, supongo, ¿no? Bueno, lo mismo aquí, los folículos, digamos, están revestidos por ser como una hiperplasia. Eso también, ven que la foto también ayuda a completar la información. Entonces, hay una hiperplasia de las células, fíjense, de las células columnares que revisten los folículos. El coloide es rosa, pero tiene ese apolillado muy característico. Esto que ustedes ven aquí, que está marcando la flecha, es como si fuese, no, es proliferación del epitelio que recubre los folículos. Entonces, es como que formara papilas que se proyectan hacia el interior del folículo tiroideo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, Perfecto. O sea, ahí ustedes pueden ver varias capas de células. Normalmente debería estar revestida por una, a lo sumo por dos capas de células, pero aquí está como proyectándose hacia la luz. Eso indica una hiperfunción y un hipertiroidismo y como una estimulación excesiva de la glándula. Bueno, de nuevo todo esto que ya lo vimos, porque es la fatiga, el mixedema. Acuérdense que tiene tres características fundamentales desde el punto de vista clínico. Uno es el exoftalmo, otro es el bocio y otro es el mixedema localizado aquí en las piernas. No es un mixedema que está en toda la pierna, es aquí, sobre todo en el área del tercio inferior de la pierna. La tiroides Hashimoto en realidad tiene esta apariencia macroscópicamente, o sea,
la tiroides también puede estar al principio aumenta de tamaño, pero lo más importante es que al corte tiene un aspecto multinodular. Entonces parece un ganglio linfático, realmente. Esto está fijado, entiendo, sí, no, pero no me gusta tampoco para fijado porque aquí se lo ve congestivo, o ha pasado algún tiempo quizás antes de la fijación, pero bueno, lo interesante es que ustedes puedan ver estos nódulos de diferente tamaño que tiene la glándula, igual aquí, que digamos, se corresponde exactamente con la microscopía que tiene la tiroiditis Hashimoto, porque tiene la microscopía que vimos antes, que es folículos, o que son folículos linfoides prominentes con centros germinales y las células de Hurtle, que son nada más ni nada menos que células foliculares modificadas. Bueno, ya vamos a pasar aquí a los carcinomas de la glándula tiroidea. Carcinoma de tiroides, no. Bueno, sí, directamente. Bueno, esto sí les vamos a preguntar. Todo lo que yo doy aquí es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque realmente yo hago selección del contenido. Yo no puedo decir todo lo que dice Rosay. Rosay me salió que es el de la especialidad, o todo lo que dice Robbins de esto. Entonces, dentro de los carcinomas de la glándula tiroidea, si ustedes quieren un pantallazo general y después los vemos particularmente, el principal es el papilar, que es este. Carcinoma papilar de la glándula tiroidea. Después el folicular. Después el medular y después el indiferenciado. Son 4. Se los tienen que aprender bien y qué características tiene cada uno de ellos. En ese sentido, no hay dudas que aquí son papilas, pero no son las papilas que vimos recién o las proyecciones papilares. Son papilas que están revestidas por células francamente anaplásicas. ¿Por qué? Porque son células que tienen núcleos prominentes, son grandes los núcleos, hay alteración de la relación núcleo-citoplasmática. Aquí se ven, aquí están los núcleos prominentes, y estas células, que es una proliferación. Siempre cuando ustedes hablan de cáncer, hablan de proliferación de células. Y estas células están revistiendo las papilas, Entonces aquí tienen una con un núcleo muy hipercromático. Las papilas, ¿qué es la papila? Es una estructura que se proyecta hacia una luz, que tiene un eje de tejido conectivo vascular, porque se lo ve aquí, y está revestido por estas células, en este caso células anaplásicas, que tienen 2 o 3 características que es importante que ustedes recuerden, porque es el más frecuente de todos. Son células de núcleos claros, y ustedes lo pueden ver ahí, yo no estoy mintiendo, son claros. Muy claritos. Tienen una membrana nuclear que está como reforzada. Pueden tener ranuras tipo grobs, que se llaman, que es como células en granos de café. Y yo se los puedo mostrar aquí porque se ven bien. Recién vi una muy linda para mostrarles. Se ven muy bien y es como que dividieran el núcleo en 2. Aquí se ven varias, miren. Estos son 2 núcleos de 2 células anaplásicas, y esa es una hendidura, ¿lo ven? Y esa es la otra. ¿Lo ven en el núcleo o no? Sí, profe. Esto, miren, aquí también se ve. Bueno, eso, hendiduras o grobs, es una característica, forma papilas, los núcleos son claros, como en vidrio esmerilado. Este también tiene una división, que no es una división, sino ya les voy a contar de qué se trata. Este también tiene una hendidura, y esto también aparece en el carcinoma papilar de tiroides. ¿Alguien sabe qué es? Un granuloma. ¿O qué son esos? ¿Más?
Tienen un nombre, pero bueno, lo importante es que sepan que es una... acuérdense, ¿ustedes vieron calcificaciones conmigo, distróficas y metastásicas? Quizás. Chicos, No, profe, no vimos. no vieron. Bueno, entonces por favor la clase que viene háganme acordar, porque eso, no sé, yo creo que está con arteriosclerosis, pero bueno, si no se los di, háganme acordar que se los dé la clase que viene, porque es importante que lo sepan. Bueno, hay acúmulos de calcio en los tejidos que se pueden ver así, como estos que se llaman cuerpos de Samoma. Es calcio depositado en tejidos. Si el calcio se deposita en tejidos que no son normales, como esto, que es un tumor, la calcificación se llama distrófica. Ahora, si el calcio se deposita en órganos sanos, es una alteración del metabolismo, del metabolismo del calcio. Entonces, no necesariamente se deposita en tejidos muertos o lesionados, sino que se puede depositar en tejidos normales. ¿Por qué? Porque hay una hipercalcemia, hay un trastorno metabólico. Entonces, este tiene los cuerpos de Samoma, son muy característicos. Otra cosa que es importante que recuerden es que este tumor da metástasis por vía linfática. A veces se puede comportar como un carcinoma oculto. ¿Quién sabe qué es el carcinoma oculto? Un carcinoma cuando no se ve. Que se manifiesta por medio de síntomas en otras regiones, ¿puede ser, profe? Se manifiesta, bueno, el tumor primario todavía no lo vieron. Y se manifiesta, ¿por qué? ¿Por Primario, síntomas en otros órganos? No es la palabra, digamos, sino, no es que yo me obsesione con una palabra, sino que esa palabra define realmente el concepto de carcinoma no me oculto. acuerdo porque ¿Puede ser que se manifieste por metástasis en un ganglio cervical? Exacto, exacto. Esa es la definición. O sea, el primario todavía no lo vi, claro, en esta glándula puede que haya porque son a veces nódulos muy pequeñitos, y yo sí veo un ganglio en el cuello y lo detecto primero. Entonces ese ganglio me da esto, una metástasis de carcinoma papilar. Entonces eso es tumor oculto y por eso digo de que los carcinomas papilares de la glándula tiroides, que son los más frecuentes, dan metástasis por vía linfática. Esto es la macroscopía del tumor. El tumor, digamos, forma como una especie de nódulo medianamente delimitado. Acuérdense que capsulado, a mí no me gusta la palabra capsulado porque confunde a la gente, así sean o no patólogos, porque creen que encapsulado va a estar todo bien. No. No dudo de que hay una cápsula, eso lo vamos a decir nosotros en la microscopía, si hay una cápsula de tejido fibroso o no. El tumor está encapsulado. No sabes nada, no tenés que decir así. O sea, ¿cómo va a decir que está encapsulado? Y el paciente se va con la idea de que, pobre, de que eso está ahí nomás, no se va a mover y qué sé yo. No. Eso lo diagnosticamos nosotros en la microscopía. Estas son las papilas, o sea, es una papila, es una estructura que se proyecta hacia una luz revestida por células que son células con núcleos claros, que tienen una hendidura nuclear, que tienen núcleos prominentes. Aquí tiene una inclusión intranuclear, es lo que se puede ver aquí. Muchas veces lo vemos con microscopía electrónica, pero se puede ver con HD también. Y otra cosa que es importante que ustedes sepan, chicos, porque a mí o sea, yo tuve que consultar con una bióloga molecular para saberlo. Así que bueno, si alguien lo sabe, me parece perfecto. Y si no, se los digo yo. Aquí tienen esta hendidura, ¿no? Ahí se ve muy bien la hendidura. Ahí está, la hendidura ahí, del núcleo. ¿Alguien sabe a qué se debe la hendidura?
No, ¿por qué se ¿O abre? qué es la hendidura nuclear? No sé si. ¿No es como una invaginación del núcleo? ¿O de la membrana nuclear? Muy bien. ¿Quién contestó eso? Yo, profe. ¿Quién es yo? Reyes me llama. Ahí prendo la cámara. Renzo. ¿Renzo cuánto? Reyes. Saldrán Reyes. Ah, muy bien, Renzo. Muy bien. En realidad, eso durante muchos años yo decía, bueno, yo decía, recitaba que tenía una hendidura y después una bióloga molecular me explicó por qué se forma esa hendidura, que es una invaginación de la membrana nuclear hacia el núcleo. ¿Y por qué sucederá, Renzo? Renzo, ¿no? Sí. La verdad que no me imagino, profe, por qué puede ser. Y es mucho más fácil de lo que usted piensa, muchísimo más fácil, porque bueno, yo dije, wow, qué fácil que era, digamos. No, es parte de la distorsión de la célula que tiene un tumor, o sea, la célula cambia, porque la célula se torna, o el núcleo se torna hipercromático, se torna aumentado de tamaño, hay alteración en la relación núcleo-citoplasmática, y entre esos cambios del núcleo hay cambios de la membrana nuclear. Entonces, esos se manifiestan como invaginándose. Es propio de las células anaplásicas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, no es tan difícil. Se los llama a estos núcleos los núcleos de la huérfana Annie. Parece que hay un libro y una película que yo no vi que habla de una nena que perdió a sus padres, huérfana, Annie. Hay un libro y una película, como les digo. Entonces, estos núcleos se compararon a los ojitos de esa nena que tenía ojos grandes de color claro. Son núcleos de la huérfana Annie, son estos, ¿ven? Aquí está todo lo que yo les dije, prácticamente todo, porque se ven los núcleos que son núcleos claros, como traslúcidos, con membranas como reforzada la membrana nuclear, y bueno, y si lo buscamos va a tener los GROBs, que son esos núcleos en granos de café, y por supuesto los cuerpos de Samoma. Este es otro tumor ya donde aquí se ven restos de folículos, pero tiene células más bien fusadas, que se puede presentar, entonces nosotros decimos, es un tumor no muy bien diferenciado de la tiroides. Cuando ustedes vean un tumor de tiroides que tiene gran cantidad de amiloide, es un carcinoma medular de la glándula tiroides. Entonces, amiloide es rosa. Acuérdense, ustedes vieron amiloidosis o no. Sí. Sí, profe, lo vimos. Claro, es una sustancia de tipo proteinácea por mal plegamiento de las proteínas extracelular, hialina y amorfa. Eso lo tienen que decir así. Esto también se evalúa en un examen final. Este tumor, justamente, si ustedes estudian la clasificación de la amiloidosis, hay una amiloidosis primaria, una secundaria, una sistémica, que puede tomar a varios órganos, y una localizada. La localizada tiene como ejemplo, por decirles, el carcinoma medular de tiroides o la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay depósitos de amiloide en los vasos sanguíneos cerebrales en un paciente con demencia de Alzheimer. Entonces, esto es una amiloidosis localizada. ¿Está claro? Sí, profe. El medular de la glándula tiroides. Incluso es más, para complicarles un poquito la vida, les digo que hay unas neoplasias endocrinas múltiples que ustedes las van a leer también en el manual, si lo tienen, de la cátedra de aquí, que las neoplasias endocrinas múltiples, como el nombre lo indica, son neoplasias que, a ver cómo les explico, que agrupan varias entidades. Por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple, que es NEM1 y NEM2, entonces, por ejemplo, NEM1 puede estar agrupando al feocromocitoma, puede estar agrupando
a el carcinoma medular de tiroides y a un hiperparatiroidismo, por ejemplo. La NEM2 agrupa a otro grupo, Cushing, ¿entienden? Entonces son neoplasias endócrinas múltiples. 1 y 2, porque la 1 tiene esos 3 componentes, la 2 tiene otros 3 componentes que son representantes generalmente tumorales de las glándulas endocrinas. Bueno, este esquema me pareció también interesante. A mí me gusta mucho lo que pasa previamente, antes de la manifestación de los síntomas, la iniciación, la progresión, ¿no? La progresión. Bueno, nosotros tenemos aquí un carcinoma papilar de tiroides que en verdad puede progresar a un carcinoma indiferenciado, como yo les mostré anteriormente. Y de este pobremente diferenciado, porque no es lo mismo decir pobremente diferenciado a indiferenciado. El indiferenciado realmente, chicos, o sea, es tan agresivo, que no se lo puede tratar con nada, porque efectivamente, si yo no conozco la histogénesis de ese tumor, y es muy difícil tratarlo. Entonces, pobremente diferenciado, nosotros en todos los tumores, y eso lo vimos nosotros en generalidades, tenemos tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Pero el indiferenciado es como inclasificable, o sea, no hay forma, no tiene el oncólogo no tiene de dónde agarrarse para hacer el tratamiento de la paciente. El carcinoma papilar puede seguir esa secuencia. Por supuesto que todo parte de una célula madre totipotencial, que en general es una célula folicular, y justamente lo que decimos siempre, o sea, eso es lo molecular y de biología molecular, la histogénesis del tumor. ¿De dónde nace? Y de ahí, de dónde van a nacer, de unas células de la tiroides, o sea, obviamente, si hay metástasis en tiroides, será otra la histogénesis del tumor y no será una célula folicular. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, y también desde un folicular nosotros podemos llegar a tener un indiferenciado o un pobremente diferenciado. Entonces, esto es lo que se ve. Por eso estos tumores deben ser extirpados. Obviamente, a veces se hace la tiroidectomía total, a veces se hace la subtotal. Bueno, el carcinoma de tiroides, yo no sé por qué puse realmente, no sé qué me pasó, por qué puse el anaplásico, que es el menos común de todos, pero es tan agresivo. Esto es un sinónimo de carcinoma indiferenciado que vimos anteriormente, no pobremente diferenciado, sino indiferenciado. Este es por suerte, es el menos común, es una masa que tiene un crecimiento muy rápido, altamente infiltrante de los tejidos adyacentes del cuello y tiene diferentes patrones histológicos, como por ejemplo puede tener ¿cómo explico? Puede parecerse a o formar células fusadas, o formar células gigantes multinucleadas, o sea, es una confusión total, porque no puedo descifrar realmente de dónde se origina ese tumor. El fusado es una característica, digamos, de esos tumores muy agresivos, el patrón de células fusadas. Marcado pleomorfismo. ¿Qué es el pleomorfismo? Ni una sola célula es parecida a la otra. Si yo digo, ustedes tienen que asociar que tiene un crecimiento rápido, es porque hay muchas figuras de mitosis. Y acá le voy a cambiar la palabra típico, y siempre quise, bueno, la voy a cambiar por figuras de mitosis anormales. No, sí, está bien, ¿no? Sí, anormales. No, porque la palabra típico es como figura de no, les parece como muy tranquilo, no, figuras de mitosis anormales, totalmente no, aberrantes diría más bien, o sea, es muy agresivo este tumor, representa un porcentaje bajo del 1 al 2% y es el único tumor de tiroides que puede darse en varones. Bueno, este es un indiferenciado, es una masa muy infiltrante, de crecimiento rápido,
que no está delimitada para nada y que puede comprometer tejidos vecinos. Esto es lo que quedó del otro lóbulo. Aquí tienen un tumor de tiroides, por supuesto, si a mí no me dijeran que es un carcinoma de tiroides, yo no sé de qué es esto, pero está constituido por muchas células gigantes multinucleadas. Y este es un patrón fuso celular que lo hace el tumor muy, muy indiferenciado. ¿Se entiende? ¿Se puede ver la diferencia entre los componentes celulares o no? Sí. Sí, profe, se ve bien. Esto parece un sarcoma directamente. Bueno, aquí de nuevo, porque encontré esta foto linda de carcinoma medular de la glándula tiroides, donde se puede ver esta masa de tejido, poco delimitada, quise decir. Me quedé con lo anterior, y aquí tienen el depósito amiloide. ¿Con qué coloración pondrían en evidencia el amiloide? Rojo Congo, profe. Rojo Congo. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces ahí es como, esto es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer antes de ir a rendir Pato 2. Y es que cada tema que vean aquí, miren nosotros cómo hemos vuelto, ¿no? Bueno, calcificación, que se los voy a dar la clase que viene, que es un tema de Pato 1. No sé por qué no se los di, capaz que no está en el programa, no recuerdo, ¿verdad? Esto, amiloidosis, hemos repasado todo lo que sea el depósito y la clasificación y la denominación y a qué se debe. Después hemos repasado, acuérdense, por allá, por el tema de tiroiditis, la inflamación aguda, la inflamación crónica. En general, todas estas que vimos son inflamaciones crónicas. Entonces, la hiperfunción, hemos repasado autotolerancia inmunológica. Entonces, cuando a mí me preguntan, doctora, o sea, ¿en qué momento uno está en condiciones de presentarse a rendir? Y cuando puede asociar, integrar contenidos, porque el examen es eso, el examen no es nada difícil, las fotos que presentamos son fotos extraídas. Esto es un gran depósito de sustancia amiloide que se ve muy rojo aquí, capaz que sea la coloración de rojo Congo, porque el rojo Congo le da una coloración medio anaranjada. Después, un tipo necrótico del carcinoma medular que tiene necrosis central, entonces parece un carcinoma de la mama, que se llama comedocarcinoma. Después, que tiene un patrón de la cromatina como más bien intranuclear con inclusiones intranucleares. Y es un tumor, un carcinoma medular con cuerpos de samoma, o sea, calcificación distrófica, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Bueno, y creo que ahí terminamos con tiroides. Les he dado todo, absolutamente todo. El carcinoma folicular de tiroides, les cuento, tiene una particularidad, o sea, se parece bastante a la glándula normal, por eso folicular, y es bastante bien diferenciado, o sea, yo puedo ver folículos, pero es como que hay una proliferación de células, y es lo primero que ustedes deben decir cuando hablen de una neoplasia. La neoplasia es una masa normal de tejido que crece de forma autónoma y que se debe a la proliferación de células. El folicular tiene eso. Y da metástasis por vía hematógena, a pesar de ser un carcinoma, que los carcinomas dan metástasis por vía linfática, pero este tiene una particularidad, y es que da metástasis por vía hematógena. ¿Alguna pregunta de tiroides? No.